¿Qué sucedería si te digo, creemos un lenguaje de programación para bacterias vivas? Seguramente pensarías en programación. Pensarías que debemos construir un software para una computadora o hacer algunas pruebas para controlar un robot. Pero cuando hablamos de programación, en realidad hablamos de un software creado que permite a alguien escribir un programa, que luego se compila en un fragmento de ADN, que se coloca en las células y se puede ejecutar en estas células. La razón por la cual queremos hacer esto es porque el cálculo subyace a todo lo que vemos en la biología. Y si realmente queremos explotar los productos que la biología puede producir, tenemos que poder controlar qué tipos de cálculo se están haciendo en las células y cómo éstas están pensando y cómo están procesando su entorno. Lo que realmente nos inspira son todas las cosas que podemos obtener mediante la ingeniería de la biología. Así que, creas o no, esto ya es una economía enorme. De hecho, se sabe que el 2% de la economía de los Estados Unidos, o si quieres términos cuantitativos, 350.000 millones al año, provienen de la biología sintética. Es decir, productos que se producen de algún organismo modificado genéticamente. Y estamos rodeados de estos productos en todo tipo de bienes de consumo, desde los plásticos que están en botellas y en tu coche, a precursores de medicamentos, a los alimentos que comemos. Pero hay una cosa que es común en todos estos productos distintos, y es lo simples que son. Si miras la parte inferior de esta diapositiva, ves que cada uno de estos productos químicos que producimos en realidad es bastante simple. Son unos pocos carbonos, oxígenos, hidrógenos, etc. Y es realmente una cosa muy simple que podríamos ser capaces de conseguir. Lo que queremos poder hacer es en realidad liberar plenamente el potencial de la biología, y hay de todo tipo de cosas que puede hacer la biología sintética y que realmente no sabemos cómo podemos hacerlas todavía. Hola, mi nombre es Natalie Dongo y el día de hoy te invito a que nos acompañes a conocer más sobre los circuitos genéticos y cómo puedes programar tu propia bacteria. Mi persona, en compañía de Jimena, Amalia, les explicarán hoy día este tema. Acompáñanos. Luego de haber visto toda la sección de introducción, pasaremos a la sección en la que vamos a entender qué es específicamente un circuito genético, cuáles son sus funciones, cuáles son las partes que la componen y también cuáles son las posibles aplicaciones que esos podrían tener dentro de las ciencias biológicas. Entonces, para entender mejor qué es un circuito genético, tenemos este concepto, en el cual señalan que los circuitos genéticos son sistemas en los que uno o más genes interactúan entre sí para así poder llevar a cabo una función específica. Esa función específica puede ser bastante amplia. Puede ir desde actuar como un sensor hasta ser un mecanismo que permita producir un determinado gen o una determinada proteína. Asimismo, estos circuitos genéticos tienen la característica conocida como adaptación perfecta, que es la habilidad de responder ante un estímulo y volver a su valor inicial anterior a dicho estímulo. Esta característica puede resultar bastante interesante desde el punto de vista de las ciencias biológicas, ya que el sistema puede componerse y puede actuar como un detector de cambios celulares. Y para esto es necesario el desarrollo de diferentes sistemas de alta eficiencia que permitan ensamblar las partes y comprobar que nuestros circuitos puedan funcionar. Entonces, también tenemos que los circuitos se pueden componer de diferentes unidades transcripcionales, que a su vez están formadas por 4 biopartes o partes biológicas estándar. Esas son el promotor, el RBS o Ribosome Binding Site, el CDS o la secuencia de codificación, que también puede ser llamada gen, y el terminador. Entonces, como podemos ver en la parte de aquí abajo, el conjunto de estas 4 partes puede formar un cassette de expresión, y un cassette de expresión puede ser un circuito genético, así como la unión de diferentes cassettes también pueden formar un circuito genético. Entonces, como vimos anteriormente, esos circuitos genéticos pueden tener diferentes funciones. Estas funciones pueden ser, por ejemplo, formar sistemas cada vez más complejos, ya que al momento de unir diferentes cassettes de expresión podemos formar circuitos mucho más complejos que también a su vez permitan generar funciones mucho más complejas. También podemos generar nuevas unidades transcripcionales ensamblándolas en circuitos, como lo que vimos anteriormente.
y estas agregarlas dentro del propio organismo que nosotros decidimos emplear, y también la función de diseñar nuevas cosas, ya que nos va a permitir combinar para crear tanto cromosomas como genomas sintéticos. Entonces, los circuitos genéticos se diseñan o se pueden rediseñar a partir de diferentes componentes presentes y otros también ya existentes en la naturaleza. Y todo esto con la finalidad de implementarlos en organismos vivos y para que esos adquieran un comportamiento deseado. Entonces, cuando nosotros deseamos colocar estos circuitos dentro de un organismo, a este organismo lo podemos denominar chasis. Este chasis puede ser de diferentes tipos de células, por ejemplo, células animales, células humanas y también lo más común que son las células bacterianas. Entonces, dentro de esto, vamos a tener nuestro circuito genético que va a estar dentro de nuestro chasis o organismo que nosotros determinemos. Y este sistema va a contar con una parte sensora, que va a ser la que va a recibir los inputs del exterior y va a hacer que eso se procese posteriormente. Esos inputs, como podemos ver en la imagen, pueden ser diferentes. Pueden ser, por ejemplo, iones metálicos, químicos, la misma luz, la temperatura o determinados antígenos. Luego tenemos la parte en la que se encuentran los circuitos lógicos, que van a ser las que se van a encargar de procesar toda la información, y estas las veremos a mayor detalle posteriormente. Y finalmente tenemos la parte efectora, que va a ser en donde se van a encontrar los outputs, que se podría decir lo que va a surgir como respuesta dentro de nuestro organismo. Esta respuesta puede darse también de diferentes formas. Esas pueden ser a través de reporteros, como por ejemplo el GFP, que es la proteína fluorescente verde, o la RFP, que es la proteína fluorescente roja. También tenemos el caso de los pigmentos, electrones y algunos otros químicos. Entonces, el diseño, como podemos ver, comienza con el análisis de los componentes del circuito genético de interés que nosotros queramos armar y también de sus interacciones. Estas interacciones y este modelo suele ser obtenido por un modelo matemático que nos va a permitir entender y explicar de forma precisa el comportamiento de este circuito. También es importante señalar que el gran número de factores que hay que tener en cuenta para diseñar un circuito o un sistema biológico hacen de este un proceso complicado, ya que como podemos ver, existen diferentes inputs, outputs y también diferente funcionamiento dentro del mismo circuito en sí. Entonces, siempre es importante realizar bastantes iteraciones, optimizar determinados parámetros, hasta conseguir valores que generen un comportamiento deseado. Finalmente, esta simulación realizada con el modelo matemático nos va a permitir comparar y comprobar que efectivamente nuestro modelo simula un comportamiento real o obtenemos la respuesta que nosotros esperamos. Y eso también puede ser obtenido tanto con el modelo matemático como con datos experimentales. Entonces, como vimos, estos circuitos genéticos pueden ser graficados o mostrados de forma estandarizada. Por ejemplo, una de estas formas de mostrarlos a través del lenguaje de Synthetic Biology Open Language, o SBOL, el cual permite representar gráficamente circuitos genéticos de una manera estándar. Esto lo podemos ver en esta parte, ya que podemos ver que tenemos el promotor, el RBS, nuestro gen y el terminador. Y todo este sistema sería un cassette de expresión, que a su vez forma un circuito genético, ya que tiene una función específica y está dentro de un chasis que es el organismo que nosotros determinemos. Este puede ser, como vimos anteriormente, por ejemplo, una bacteria. Entonces, tenemos que estas biopartes individualizadas deben ensamblarse en el orden adecuado, ya que, por ejemplo, si es que nosotros ensamblamos primero el terminador, luego el promotor y finalmente el gen, nuestro sistema no va a funcionar, ya que el circuito no tendría ninguna lógica y nuestro organismo no va a poder entenderlo y no va a poder lograrse hacer la función que nosotros le hayamos asignado a nuestro sistema. Luego de hacer esto, lo que sucede es de que se inserta este circuito genético dentro de un plásmido. Este plásmido se suele llamar vector de destino.
Y luego este plásmido va a poder contener la unidad transcripcional que nos va a facilitar el intercambio de la información cuando ya sea agregado dentro de nuestro organismo. Entonces, como hemos visto, estas partes suelen colocarse de forma estandarizada para que sí los científicos de todas las partes del mundo o cualquier otra persona que decida realizar circuitos genéticos pueda entender el circuito que, por ejemplo, haga la persona en la otra parte del mundo. Entonces, por eso estas partes suelen graficarse de determinada manera. Aquí tenemos el promotor. Este va a variar y se suele graficar como una flechita y va a variar de acuerdo al chasis que nosotros le asignemos. Como hemos visto, este chasis puede ser en células animales, vegetales o las bacterianas. Y este tipo de promotor tiene dos tipos en específico, el promotor constitutivo y el promotor inducible, que vamos a ver a mayor profundidad, posteriormente. Luego tenemos el RBS, y este RBS puede ser de tipo fuerte o de tipo débil, y también lo veremos a mayor profundidad más adelante. Lo siguiente dentro de nuestro circuito genético es la parte del gen. Este gen puede actuar como reportero, puede actuar como la proteína o el gen que nosotros queramos producir, y es dentro de en donde se coloca el nombre de lo que queremos producir. Y finalmente terminamos con el terminador. Ese terminador va también de acuerdo al promotor y también de acuerdo al chasis que nosotros le asignemos a cada uno de los circuitos que nosotros deseamos diseñar o producir. Entonces, iniciando ya con las partes que componen nuestros circuitos genéticos, vamos a comenzar con el primero. Este es el promotor. Como podemos ver, el promotor siempre se sitúa en la parte inicial de nuestro cassette de expresión o nuestro circuito genético, y este promotor es una suma del ADN a la que se une la enzima ARN polimerasa, para que así se comience el proceso de transcripción, el cual va a dar lugar a un ARN mensajero. Este promotor tiene dos tipos, como vimos anteriormente. El tipo constitutivo, que se llama así porque no depende de factores externos, por lo que el gen se transcribe a una tasa constante, es decir, siempre se está transcribiendo. Y el promotor inducible, o también llamado promotor regulador, el cual necesita de la unión de un factor de transcripción, también llamado FT, para comenzar su actividad. Estos factores de transcripción pueden ser de dos tipos. Pueden ser activadores o represores. En el caso de los activadores, esos van a permitir la unión al promotor, que cuando se unan al promotor, se permite reclutar a la ARN polimerasa y por lo tanto se va a activar la transcripción. Mientras que en el caso de los factores de transcripción que van a actuar como represores, estos van a encargarse de evitar la unión de la ARN polimerasa y por lo tanto van a inhibir la formación del ARN mensajero. Es decir, van a detener la transcripción. Para entender mucho mejor este funcionamiento, vamos a dar un pequeño ejemplo en esta parte. Aquí tenemos en primer lugar el promotor constitutivo, que como ya hemos visto, hace que nuestro circuito siempre esté encendido. Entonces esto lo podemos tomar como una especie de analogía a un foco o a un switch. Entonces, cuando tengamos un promotor constitutivo, nuestro switch va a estar siempre encendido. Entonces va a estar siempre encendido hasta que exista algún estímulo que active un represor que haga que esto se apague. Mientras que en el caso del promotor inducible, este switch va a encontrarse inicialmente apagado, ya que, digamos, es que al inicio no hay la presencia de un estímulo que active a este circuito, este se va a encontrar apagado. Pero cuando llegue el estímulo que activa el factor de transcripción que permita activar a este circuito, nuestro sistema se va a encender. Entonces, nuestro sistema, en el caso del promotor inducible, va a estar encendido únicamente cuando esté bajo presencia del estímulo
que permita que el promotor inducible pueda actuar. Siguiendo con la otra parte de nuestro circuito genético, el RBS, este es un sitio de unión ribosomal. Este permite que el ribosoma se pueda unir con facilidad y también nos permite mejorar la traducción. En este caso, esta es una región del ARN mensajero donde se unen los ribosomas para la traducción, es decir, la formación de la proteína. Entonces, estos distintos RBS pueden tener más o menos afinidad por los ribosomas, lo que va a determinar también la tasa de traducción. Es por eso que suelen existir RBS de tipo fuerte o de tipo débiles. Entonces, los RBS de tipo fuertes van a permitir que haya una mayor tasa de traducción, mientras que los débiles van a tener una tasa de traducción mucho menor. Luego, y ya para terminar con las partes de nuestro circuito genético, vamos a tener el gen y el terminador. El gen corresponde a la secuencia de aminoácidos que van a permitir formar la proteína de nuestro interés. Y como vamos a ver, esto se ubica en esta parte de nuestro circuito genético. Y luego va a terminar con el terminador, que como dice su nombre, es una región, una parte del ADN que va a detener la transcripción, ya que cuando se alcanza esta zona, la ARN polimerasa, que es la encargada de la transcripción, se disocia. Y todas estas partes y todos estos mecanismos de funcionamiento se encuentran en todo nuestro organismo de forma natural, o podemos nosotros también agregarla de forma, se podría decir, sintética a determinado organismo para así darle nuevas funciones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el mecanismo de suicidio celular, que se produce en algunas bacterias, como por ejemplo la E. coli, cuando existe la presencia de un estímulo llamado arácnidos. Entonces, para entender mucho mejor todo esto y para llevarlo a un campo más de la aplicación, podemos ver otros ejemplos de proyectos en los que se pueden emplear estos sistemas o estos circuitos genéticos. Uno de los más conocidos, como también mencioné anteriormente, son el caso en los que se emplean los circuitos genéticos como sensores. Por ejemplo, esos sensores pueden ser de diferentes metales como plomo, mercurio o arsénico, y todos cumplen la misma función general, que es la de encontrar si es que hay presencia de ese estímulo, de ese metal, en la zona en la que estos se encuentren tomando las medidas o sensando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el sensor de mercurio. Esto, como podemos ver, tiene dos cassettes. El primero presenta un promotor constitutivo y tras el segundo un promotor inductivo. Entonces, estos van a indicar con una luz si es que se detecta mercurio dentro de la zona en la que se están evaluando. Esta luz es en este caso GFP, y es la proteína verde fluorescente. Entonces, esta proteína va a actuar de manera que cuando sienta la presencia de mercurio, va a producirse GFP y por lo tanto las células en las que se encuentren van a tener cierta luminosidad, como la que se puede observar, por ejemplo, en esta imagen. Entonces, cuando nos coloquemos nuestros organismos con este circuito dentro de, por ejemplo, agua limpia, no van a presentar ninguna luminosidad, ya que no van a encontrar el mercurio dentro de la zona que están evaluando. Pero si es que la colocamos en, por ejemplo, en aguas de ríos que están cercanos a relaves mineros o zonas contaminadas con metales pesados, nuestro sistema va a brillar de esta forma, ya que va a sentir la presencia de mercurio a través de los circuitos genéticos que nosotros les hemos programado. Lo mismo sucede para el caso de los sensores de arsénico, que como podemos ver en este caso, consta de la presencia de un promotor inducible. Y también va a tener el mismo funcionamiento, es decir, va a indicar con la luz, en este caso también la GFP, si es que existe la presencia de arsénico, al igual que el caso del sensor de mercurio. Entonces, para entender mucho mejor esto, podemos tomar como ejemplo este circuito genético bastante sencillo. Por ejemplo, aquí podemos ver la presencia del promotor constitutivo,
la proteína luminiscente, que en este caso se ha escogido como gen, y también la presencia del terminador. También podemos ver que hay una caja represora junto al promotor constitutivo. Entonces, en base a lo que podemos ver en este circuito, podemos hacernos diferentes preguntas importantes. Pero antes de responder estas preguntas, es importante que entendamos cómo es el funcionamiento de este sistema. Entonces, como explicamos anteriormente, el promotor constitutivo va a permitir que siempre se esté produciendo el gen que esté asociado a este. En este caso es una proteína luminiscente. Entonces, si es que colocamos este circuito, el promotor siempre va a estar produciendo proteína luminiscente y solamente se va a detener si es que llega un estímulo que haga que se produzca represor y este apague este sistema. Entonces, ese es el funcionamiento general de este circuito que vamos a observar aquí. Entonces, en base a eso nos podemos preguntar, ¿por qué debe haber un represor cuando existe un promotor constitutivo? Y eso sucede ya que, como mencioné, este sistema va a funcionar siempre como si fuese un switch encendido. Es decir, siempre va a estar produciendo la proteína luminiscente y nuestras células van a encontrarse brillando como en el caso de los sensores cuando sienten la presencia del mercurio o de cualquier otro metal. Entonces, si es que nosotros queremos modificar o manipular el funcionamiento de nuestro sistema, debemos apagarlo, ya que si tenemos algo que siempre está encendido, la opción lógica que debemos, digamos, hacer para que variemos este comportamiento sería apagarlo. Entonces, por eso se agrega esta caja de represión, para que así cuando haya un estímulo, este produzca el represor y este apague el sistema y se deje de producir la proteína luminiscente. Entonces, bajo este funcionamiento, nos podemos preguntar qué tipo de aplicaciones podría tener este circuito. Y las aplicaciones pueden ser muchas, y creo que una de las más comunes podría ser el caso de que actúe como si fuese una especie de lámpara o sensor de luz, ya que podemos hacer de que este circuito, en presencia de la luz solar, por ejemplo, haga que active el represor y se deje de producir la proteína luminiscente. Mientras que si es que no existe luz solar, no se va a producir el represor y por lo tanto el promotor constitutivo siempre va a estar produciendo la proteína luminiscente. Es decir, si es que esto lo adaptamos a un caso en la vida real, o no sé si es que habrán visto, por ejemplo, en algunas películas, cuando se tiene un árbol que puede funcionar como si fuese un faro de luz. Entonces esto puede ser, digamos, el funcionamiento que podría tener ese sistema, ¿no? Por ejemplo, ese árbol. Para que así cuando haya presencia de la luz solar, no se produzca la luz. Pero cuando llegue la noche y ya no haya presencia de la luz solar, nuestro sistema va a hacer que se produzca la luz, ya que va a producir la proteína luminiscente de forma continua. Entonces, también podemos preguntarnos de qué depende elegir un tipo de promotor constitutivo. Como hemos visto, este puede variar de acuerdo al organismo al chasis que nosotros escojamos. Por ejemplo, si es que queremos adaptarlo al caso de... Entonces, en base a eso nos podemos preguntar también de qué depende elegir un tipo de promotor constitutivo. Y como vimos, este sistema puede ser empleado en diferentes tipos de... Entonces también nos podemos preguntar de qué depende elegir un tipo de promotor constitutivo. Y como hemos visto anteriormente, nuestro circuito lo podemos adaptar para que funcione en diferentes tipos de organismos. Es por eso que también elegir el tipo de promotor constitutivo va a depender de esto. Entonces, este promotor constitutivo va a ser diferente si es que nosotros queremos poner, por ejemplo, este sistema en una célula animal, en una célula vegetal, o si es que lo deseamos colocar en una célula bacteriana. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar las compuertas lógicas, que son una parte muy importante de los circuitos. Empezaremos por las más básicas y luego iremos a algunas más un poquito complicadas. La primera compuerta lógica es la compuerta lógica AND, donde su representación gráfica va a ser
la que se encuentra aquí, abajo izquierda, con 2 entradas y una salida. Y esta es su tabla de verdad. La tabla de verdad va a indicar en qué momento va a haber salida o en qué momento no. 0 significa que está apagado esa parte y 1 significa que hay presencia de el input o el output. En ese caso vemos que solamente está prendido cuando hay un compuerta lógica AND, cuando están los 2 inputs presentes. En los demás casos está apagado. Entonces, dando un pequeño ejemplo, aquí tenemos 2 pequeños circuitos que finalmente van a tener que encender donde está el GFP, que es una proteína fluorescente verde. Entonces, en el caso que no tengamos ningún input, no se va a generar la parte de aquí, que es R, ni se va a generar este gen, que es S. Entonces, no se va a poder tener el complejo RS para que se una aquí y pues el promotor de acá se encienda. Entonces, si no hay ninguno, está apagado. Si hay uno, solo se va a generar R, pero se sigue necesitando RS, no solamente R. Entonces, sigue apagado. Y si tenemos los dos, se va a generar R arriba y S abajo, se va a tener RS, entonces se va a prender el promotor y se va a tener una salida. Y bueno, esta es simplemente un input solo se va a tener S y entonces no va a haber salida. Luego, pasando a la compuerta lógica OR, su representación gráfica es esta de aquí, es un poco más puntiaguda y tiene 2 entradas y una salida. Y bueno, vamos a analizar su tabla de la verdad. En este caso, a diferencia del AND, que solamente había una posibilidad para que haya una salida, aquí vemos que hay más. Y más bien, hay una posibilidad en la que no hay una salida, que es cuando no haya presencia de ninguno de los dos inputs. Entonces podemos decir que si bien solamente haya un input o estén los dos presentes, va a haber una salida. Entonces, para dar un ejemplo sobre este caso, tenemos este pequeño circuito donde 2 receptores aleatorios y que se necesita un factor de transcripción para que encienda ese promotor y se genere IFP, que es la proteína fluorescente amarilla. Entonces tenemos un factor de transcripción que se va a unir a su respectivo lado, puede ser el AXE o LACO, la verdad esto es a modo de ejemplo nada más. Entonces se une aquí, enciende el promotor y hay salida, o sea, se genera IFP. Si están los dos, cada uno se va a su respectivo sitio de unión, el promotor se enciende y hay salida. Y por último, si solamente hay uno, que este sería de acá abajo, y se une a su lugar, el promotor se va a encender y va a haber salida. Entonces el único caso que no va a haber salida es cuando no haya ninguno, porque no va a haber ninguno que se va a unir a su respectivo sitio. Entonces nada va a activar este promotor y no va a haber salida. Luego pasamos a la última compuerta lógica más básica, que es NOT, que es como la más sencillita, porque solamente tiene un input de entrada y un solo. Su representación gráfica es como se ve aquí, un pequeño triangulito con un círculo adelante, y su tabla de verdad es esta. Cuando hay un input, no hay salida, y cuando no hay input, hay salida. Entonces podemos entender esta compuerta lógica como que voltea la situación o lo hace a la inversa, que mientras haya input no va a haber salida y mientras no haya input va a haber salida. Entonces, si hay, pues no hay salida. No hay input, pues sí hay salida. Lo voltea. Un poco de ejemplo, tenemos este pequeño circuito donde ese es un promotor constitutivo y ese es un represor que necesita un factor de transcripción para que se active. Y bueno, ese es un promotor constitutivo que sigue generando el gen de GFP. Si le ingresamos el factor de transcripción para que active la actividad represiva, el promotor va a dejar de generar GFP y la salida va a ser 0. Entonces hay un factor de transcripción, hay input y no hay salida. En cambio, si no hay salida, no hay nada que active su función de represiva y el promotor sigue generando el GFP. Luego, ahora sí, empezamos con las compuertas lógicas que van a hacer un mix de las anteriores 3. Entonces tienen que haber comprendido bien esas para ver estas, porque pues se unen aquí. Vamos a analizarlas un poco. Bueno, la compuerta lógica que está aquí es NAND y su representación gráfica es la siguiente. Es como el AND, pero con una bolita delante. Tiene 2 inputs y un output. Vamos a analizar su tabla de verdad. En este caso, solo vemos que no hay salida en una sola ocasión. Cuando hay presencia de los 2 inputs al mismo tiempo. Si hay uno solo, hay salida. O si no hay ninguno, también hay salida. Entonces, recordando la compuerta lógica AND, solamente había salida para la compuerta lógica AND cuando estaban los dos juntos.
En los demás casos no había salida. Y aquí podemos ver que es al revés. Cuando están los dos juntos, no hay salida. Y en los demás casos hay salida. Entonces podríamos pensar que es una compuerta AND al inicio, pero le han añadido un NOT porque voltea la situación. Vamos a analizar el ejemplo que viene a continuación. Aquí tenemos este pedacito de aquí, que sería la compuerta lógica AND, y por aquí sería la compuerta lógica NOT. Entonces, en presencia de ninguno de los factores de transcripción que vaya a activar esta parte y esta parte, no se va a generar R, no se va a generar S, por lo tanto nada se va a poder unir a este complejo RS, el promotor de aquí va a estar apagado, no se va a generar este represor, que va a reprimir esta parte para apagar este promotor constitutivo. Entonces se va a seguir generando. Cuando no haya presencia de ninguno de los dos inputs, pues el GFP va a seguir produciéndose porque este es un promotor constitutivo. En presencia de uno, vamos a ver, se genera R, pero no se genera S. Entonces se sigue necesitando RS juntos. Entonces no se va a generar la parte, el represor, el gen del represor. Entonces no se va a reprimir nada aquí y el promotor constitutivo sigue funcionando sin ningún problema. Si están los dos, se genera R, se genera S, se tiene el complejo RS que va a activar esta parte para generar el represor. Entonces va a activar esta parte represiva de este circuito y el promotor que es constitutivo va a detenerse y ya no va a haber más salida, ya no va a haber más GFP. Entonces en presencia de los dos juntos no hay salida. Y bueno, en el último caso es que si solamente está esta parte, se generaría solamente S, pero sigue faltando R, entonces no hay represor, entonces no se reprime nada y el promotor constitutivo sigue funcionando. La siguiente compuerta lógica es la compuerta lógica NOR, que tiene esta representación gráfica, que es como la OR, pero con una bolita. Vamos a analizar su tabla de verdad. Que en este caso podemos ver que solamente tiene una salida y es cuando no hay ninguno de los dos inputs. Entonces, si recordamos la compuerta lógica OR, solamente OR, había salida en todos los casos, menos cuando no había ninguno de los dos inputs. O sea, cuando los dos eran ceros, no había salida. En los demás casos había salida. Pero aquí, ¿qué pasa? Es al revés. Hay salida cuando no hay ninguno de los dos y no hay salida en los otros casos. Entonces, podríamos analizarlo esta compuerta como una combinación entre la compuerta lógica OR y la compuerta lógica NOT después, que va a dar la situación al revés. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, aquí al inicio está la compuerta lógica OR y aquí la compuerta lógica NOT. Entonces, en el caso de que no haya ningún factor de transcripción, nada se va a unir a estos sitios de unión, el promotor no se va a encender, no se va a generar el gen del represor, entonces nada va a reprimir a este promotor constitutivo y va a seguir produciéndose GFP, que es la proteína fluorescente amarilla, y entonces eso significa que hay salida. Entonces, cuando no hay ninguno, hay salida, porque no se genera el represor. Cuando hay uno, se une a su lugar, ya sea cualquiera respectivamente. Este promotor entonces se enciende, se genera el represor, y el represor pues reprime esta parte del circuito, el promotor constitutivo se apaga y ya no hay más salida, ya no se genera más GFP. Entonces, en presencia de uno, no hay salida. En presencia de los dos, se une cada uno a su respectivo sitio de unión, el promotor se enciende, genera el represor y esta parte se reprime para que este promotor constitutivo deje de hacer su función y ya no se genere más GFP, ya no haya salida. Ahora, la última compuerta lógica es la compuerta lógica SOR, que es como un poco más compleja de las demás porque hace un mix entre la AND, NOT y OR al mismo tiempo. Entonces, de ahora en adelante, todas las compuertas lógicas que puedan encontrar va a ser un mix de tanto la AND, OR y NOT. Así que hay que tener bien claras esas tres primeras. Bueno, su representación gráfica, de todos modos tiene su representación gráfica, es como un OR, pero la parte de abajo tiene esta parte. Añadido. Y bueno, vamos a analizar su tabla de verdad. En este caso, solamente hay dos casos en donde haya salida. Cuando, bueno, podríamos resumirlo, que es solamente un caso. Cuando haya uno de los dos inputs, va a haber salida. O sea, si hay input A y no hay input B, hay salida. Si no hay input A y hay input B, hay salida. Pero si están los dos, no hay salida. Si no hay ninguno, no hay salida. Entonces, tal vez esto no está muy fácil de tantear qué compuertas lógicas se han ordenado en qué manera para que se genere esta tabla de verdad, pero aquí lo traigo para ustedes. Entonces, vamos a analizar 3 casos y ustedes pues analizan el último.
Bueno, vamos a analizar esta parte del circuito, que es un mix de varios. En conjunto vamos a hacer 2 y 2 van a quedar para que ustedes practiquen, pero ya tienen la tabla de verdad para analizar y que pues les salga la respuesta correcta. Entonces empezamos por esta, que en este caso tenemos 2 ceros, o sea, no hay ninguno de los dos inputs. Vamos a ver en qué termina. Bien, en la primera parte tenemos a lo que es, el 0, que va a pasar por una compuerta lógica NOT, entonces se transforma en 1, porque 0 pasa a 1 cuando pasa por NOT. Luego B no tiene ninguna compuerta, entonces se convierte en 0. Sí, bueno, sigue siendo 0. Ahora abajo, ¿qué pasa con A? Va a venir y no hay ninguna compuerta, entonces de que era 0, sigue siendo 0. Y B era 0, pasa por una compuerta lógica NOT y se convierte en 1. Entonces, en esta parte tenemos dos compuertas lógicas AND. ¿Y qué te dice la compuerta lógica AND? Que en presencia de los dos inputs es la única manera en que va a haber una salida. Y en ambos casos vemos que acá tenemos un 1, un 0, un 0, un 1. O sea, no tenemos los dos inputs. Entonces ambas compuertas lógicas AND van a dar 0. Y aquí finalmente tenemos una compuerta lógica OR, que pues lo que dice es, la única manera en que no haya salida es que no haya ninguno de los dos inputs. Y qué casualidad que aquí no hay ninguno de los dos inputs. Entonces, no hay salida. Entonces, en resumen, la compuerta lógica SOR dice que cuando no hay ninguna de las dos entradas, no va a haber salida. El segundo caso, tenemos una compuerta lógica, un input y no el otro. Entonces, empezamos por la parte de arriba. 1 va a pasar por la compuerta lógica NOT y se va a transformar en 0. B es 0 y no pasa por ninguna compuerta lógica, sigue siendo 0. Por abajo, A baja, era 1, sigue siendo 1 porque no pasa por ninguna compuerta lógica. 0 pasa por la compuerta lógica NOT, se convierte en 1. Aquí tenemos dos compuertas lógicas AND, que dice, pues ya, que en presencia de los dos inputs hay salida. Acá no hay ninguno de los dos inputs, 0. Pero aquí hay dos inputs, entonces hay salida. Y acá hay la compuerta lógica OR, y en este caso hay un input y no hay el otro, pero la compuerta lógica OR dice que en este caso sí hay salida. Entonces tenemos salida en este caso. Entonces la compuerta lógica SOR dice que cuando haya un input va a haber salida. Entonces aquí está, para que practiquen, tenemos en el caso de que los dos inputs estén presentes, ¿qué salida va a haber? Bueno, ya con la tabla de verdad saben qué salida va a haber, pero me refiero a cómo va a ser el paso a través del tiempo, o sea, cómo va a pasar por todas estas compuertas lógicas para que llegue a ser 0, porque inician siendo 1 los dos, pero ¿por qué se transforma en 0? Eso podría practicarlo. Y el otro caso es cuando hay un input, en este caso es B, que va a pasar en todo este lado del circuito para que llegue a ser 1, que lo sabemos por la tabla de verdad, pero cómo es que sucede cada paso hasta que llegue a ser 1. Y bueno, eso sería todo por compuertas lógicas. Ok. A continuación, veremos una aplicación de los circuitos genéticos. Para esta aplicación, he escogido un paper en donde se desarrolló un biosensor modular para la detección de metales en el aire, agua, tierra, y quien lo desarrolló fue Bao-Yung Wang, con sus colegas. Bao-Yung Wang es un autor muy conocido para la elaboración de circuitos genéticos para detectar niveles de metales. Así que, continuemos. Este es el circuito, de hecho lo he modificado un poco. Si van al paper original van a notar diferencias, pero voy a explicar cómo se supone que este circuito funciona. En primer lugar, tenemos los iones de arsénico. Voy a dibujar. Tenemos los iones de arsénico, tenemos los iones de mercurio, que son los inputs del sistema. Tenemos el resto, que es el sistema modular. Y tenemos nuestro output, que es una señal de GFP. Entonces, ¿cómo se supone que funciona? Primero analizaremos el sistema sin input. Como pueden ver aquí, hay un represor de arsénico con una nomenclatura de ARS-R y hay un represor de mercurio con una nomenclatura de MER-R. El represor de arsénico lo que hace
es reprimir constantemente al promotor constitutivo PARS-R. Y el represor de mercurio lo que hace es reprimir constantemente al promotor constitutivo PMER. Entonces, el sistema, o al menos estos dos cassettes de expresión, se encuentran siempre apagados mientras estos dos se encuentren en el ambiente. Y bueno, estos siempre se van a encontrar, así que estas dos señales que deberían producirse por los cassettes de expresión jamás se van a producir. ¿Y qué es lo que producen estas dos señales? HRPR y HRPS. Estos son fragmentos que forman parte de una proteína dimérica. Cuando HRPR se produce y HRPS se produce, lo que hacen es formar un dímero. Perdón por el dibujo. Se supone que este sería HRPR y este es HRPS. Y recién cuando están juntos, se pueden unir a su promotor HRPR. Se pueden unir a... y recién cuando están juntos, se pueden unir a su promotor HRPL. Disculpen por el juego de palabras. Y recién se produciría la señal que es GFP. Así que, ¿qué sucede cuando coloco los inputs? Cuando coloco, por ejemplo, arsénico, lo que hace arsénico, los iones de arsénico, es pegarse al represor ARSR, que por ende se pega que reprime al copromotor constitutivo. Pero cuando están juntos los iones con este represor, es imposible que este represor pueda seguir haciendo su trabajo. Es decir, reprimiendo al promotor constitutivo. Así que le decimos adiós. Ahora analicemos el sistema con los inputs. ¿Qué sucede cuando agrego arsénico al medio? Cuando agrego arsénico al medio, y debo decir que es muy importante el estado de valencia porque solo funcionará cuando el arsénico tiene una valencia de +3, el arsénico +3 se une al represor ARSR. Este represor que reprimía al promotor constitutivo una vez que se ha unido al arsénico +3 no podrá volver a unirse. Así que dejará que toda esta casa de expresión se exprese y por ende se producirá la proteína de interés HRPR. Lo mismo sucede con el mercurio. Cuando tenemos mercurio en el medio +2, con una valencia de +2, lo que hace el mercurio es pegarse al represor MER-R. Una vez que se pega al represor MER-R, el represor MER-R no puede pegarse al promotor constitutivo, por ende se queda en el medio junto con los iones de mercurio +2. Y por ende este cassette de expresión se puede expresar. Y por ende puede producir HRPS. Así que tenemos HRPR y HRPS. Estas dos subunidades se unen para poder adherirse y promover la expresión de PHRPL. A diferencia de estos dos promotores, es inducible. Y una vez que es activado, produce GFP. Eso sería todo. Muchas gracias por haber atendido este taller. No deben preguntarnos si tienen alguna cuestión acerca del tema o de cualquier otro tema. Estamos atentos a nuestras redes sociales y también a los comentarios que pueden dejar en el video de YouTube. Suscríbanse. Bye.